Buenas, el día de hoy vamos a resolver el problema PS 4.4 del capítulo 4 del libro Fundamentos de Programación Piensa en C. Este capítulo hace referencia al uso y la implementación de funciones en el lenguaje C. Antes de abordar la problemática de este ejercicio, vamos a definir brevemente qué es una función. Una función consiste básicamente en un subproceso. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos en un programa en el que se maneja un problema de bastante complejidad, se puede como compartimentar o dividir ese problema en partes más sencillas para facilitar la resolución del problema. Aparte de otros beneficios implícitos que trae el uso de funciones como la facilitación en el uso de operaciones dadas, ya que se puede recurrir a la misma para realizar una serie de operaciones o sentencias, así como una reducción bastante evidente de las líneas del código principal y aumenta la posibilidad de disminuir la tasa de error o de confusión en programas bastante largos. Bueno, ya entrándonos en el problema, se nos dice que un individuo invierte un capital en un banco al cabo de cierto tiempo y de acuerdo a una tasa de interés mensual desea averiguar de cuánto será su monto equivalente después de haber hecho su inversión, donde nos dicen que manejamos tres variables, en la que mes es una variable de tipo entero que utilizamos para indicar el tiempo, equivalente en meses en este caso. Cap es una variable de tipo real o float que representa el monto inicial. TAS es una variable de tipo real que indica la tasa de interés mensual. Procederemos a desarrollarlo primero en Python. En este caso, en un manejo libre común y corriente, manejo un programa que se llama PyCharm, que es un IDLE de Python, ¿no? Y bastante elegante, bastante eficiente. Si ustedes, al igual que yo, estudian ingeniería de sonido, más adelante en programación de audio aplicada van a utilizar este programa. Y pues, utiliza la misma sintaxis y es básicamente lo mismo, solo que manejado en otra interfaz. No es básicamente eso. Bueno, decimos que la implementación de funciones en Python se define de las siguientes maneras. Def, que es una función definida, después se indicaría el nombre de la función, que en este caso podemos decir como, no sé, como result. Adentro colocamos los parámetros de entrada o las variables que necesitamos para la ejecución de la función o del subproceso, que en este caso podemos decir como x, y, z. En este caso no importa no necesitamos definir explícitamente las variables que vamos a utilizar dentro del programa, porque como dije anteriormente, una función se puede utilizar para muchas cosas, puede tener una amplia cabida dentro de un programa y no necesariamente tenemos que definir unas variables explícitas. Podemos utilizarla para muchas cosas. Fíjense que aquí me arroja un error. ¿Por qué? Porque en toda estructura, ya sea selectiva, repetitiva, etc., al final de la misma se deben implementar los dos puntos. ¿Por qué? Sería como una simbología referente, por ejemplo, a los corchetes en Java, referente, por ejemplo, también a los END en MATLAB, etc. Bueno, después de esto vamos a proceder. Primero procedamos a la adquisición de datos por parte del programa. Vamos primero a decir al usuario que nos digite el monto base, el monto a invertir. Entonces le decimos que nos diga el monto inicial a invertir. No necesariamente, aunque puede darse en un programa, no necesariamente tenemos que definir el tipo de dato de esta variable. No necesariamente, pero de pronto en algún tipo de ejercicio
o situación específica si es necesario definir el tipo de dato que va a tener esta variable, aunque cabe resaltar que cuando se trata de una variable de tipo string sí es necesario definir este tipo de dato, que sería como wrap input para una variable de tipo string, pero como es una variable de tipo int, entonces simplemente lo podemos dejar así. Los dos puntos, como decía anteriormente, es una cuestión más de costumbre realmente, aquí no son fundamentales. Podemos ahora bajar a solicitarle al usuario el tiempo de inversión. Copiamos esto rápidamente. Mes, colocamos acá. Digite el tiempo de inversión, podríamos decir. Inversión. En este tipo de lenguajes es preferible omitir el uso de tildes y de carácter como la ñ, por ejemplo, dado que no se utilizan en la lengua inglesa en la que se encuentran la mayoría de programas y que suele generar confusiones y errores de compilación al programa. Entonces, por ende, es mejor evitar el uso de ese tipo de caracteres. Ahora vamos a pedir la tasa de interés. Digamos, definámoslo como tasa. Pues ya lo tenía copiado. Tasa input, digite la tasa de interés. Me tocó borrar todo. Bueno, de interés mensual. Listo. Bueno, aquí hay un pequeño detalle con la tasa de interés mensual. ¿Qué pasa? Que el usuario pues va a digitar el valor en porcentaje, digamos 10%, pero hay que realizar una pequeña conversión para que podamos realizar un cálculo apropiado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decir que si la tasa es menor, o el valor que se almacena en esta variable es menor a 10, recuerden los dos puntos. Si es valor a 10, entonces decimos que ahora este dato lo vamos a almacenar en otra variable llamada t, que es con la abreviación de tasa, va a ser igual a 0.01 por tasa, para que nos obtenga el valor decimal de ese porcentaje para realizar un correcto cálculo. Recuerden, por ejemplo, un tip importante es que siempre que hagamos una condición debe inmediatamente bajarnos a la posición correcta, dado que como Python no maneja condiciones de finalización de sus estructuras, lo hace sutilmente mediante la simetría de la posición de sus códigos, de sus líneas de código, bueno, así de esa manera, a través de la posición de sus líneas de los parámetros que están dentro de sus líneas de código, él sobreentiende cuando finaliza una condición, cuando se inicializa, y de acuerdo a la posición de los parámetros que están dentro de la línea de código. Por ejemplo, teniendo en cuenta esto, inmediatamente apenas hacemos esto nos debe bajar así. Pero digamos, si no tuviésemos nada, o pues dejamos a veces punto y coma, pues es costumbre hacerlo, digamos nos va a arrojar, en este caso nos va a arrojar otra vez acá, pero digamos en la idle normal de Python nos va a arrojar simplemente aquí, lo cual nos indicaría que evidentemente hay un error, aunque pues con esta idle automáticamente nos indica el error, dado que es una idle interpretada, y lo cual leer línea por línea, pero en la idle normal de Python no nos va a indicar el error. Básicamente eso nos serviría como para tener en cuenta en caso de algún error. Aquí nos aparece anaranjado porque realmente no es necesario nada de estos dos puntos, pero ya es como una cuestión de costumbre, como decía anteriormente. Bueno, y en caso de que esta tasa sea mayor o igual a 10, simplemente decimos que t en este caso será igual a 0.1 por tasa, que sería lo equivalente. Luego de tener esto, ahora sí procedemos a definir los parámetros de la función. ¿Qué necesitamos primero definir? El interés
equivalente o el interés total de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a definirlo. Interés sería igual a T, o la tasa de interés mensual, por la cantidad de meses que se invierte en el que se invierte el dinero. Esto para tener como una tasa de equivalencia total del interés presentado durante la inversión. Entonces lo multiplicamos por mes, digamos en este caso. Pero como estoy definiendo los parámetros de la función en base a estas variables, tenemos que sustituirlas. Digamos que podemos definir a x como cap, a y como mes y a z como tasa, pero en este caso en su valor correcto, que sería t. Entonces digámoslo, ahora cambiándolo, digamos que podría ser z, que es equivalente a t, por y, que es el equivalente a mes. Listo. Ahora decimos que ahora sí el monto final, o digamos OPC, una operación a realizar para calcular ese monto final, sería igual al interés, o ese porcentaje, a esa sumatoria total de intereses presentadas durante la inversión, por el monto inicial del dinero que se invirtió, que sería en este caso X en esta función. Esto lo guardamos en un corchete, porque lo vamos a sumar a el monto inicial, lo cual nos adjudicaría el monto total del dinero invertido, de acuerdo a la tasa de interés y el tiempo de inversión. Luego vamos a esto almacenarlo, o vamos a decir que no lo guarde, mientras lo llamamos en el código principal. Generalmente se utiliza esta opción, pero podemos también utilizar print si deseamos que al llamar la función simplemente no la imprima directamente, pero generalmente necesitamos eso, almacenarla para llamarla en la función, para guardar, bueno, para el momento de llamar la función y almacenarla en otra variable para seguir haciendo más cálculos o lo que tengamos que realizar. Listo, ahora ya que tenemos esto, simplemente procedemos a llamarle a la función, procedemos a llamar la función en base a los parámetros que manejamos en el código principal. Esto almacenado en otra variable, y dado que este resultado lo estoy almacenando y necesito expresarlo a través de una variable en el código principal. Esta sería la relación entre este subproceso y el proceso principal, o la conexión entre la función y el código principal. Decimos que el resultado, podemos decir, resultado es igual a result, que es el nombre, se llama la función por su nombre, y por los parámetros, que en este caso que vamos a manejar, x, como habíamos dicho previamente, equivale a cap, mes equivale en este caso a y ahí nos va indicando, ¿sí? Fíjense, y z, que equivale a tasa. Listo. Aquí se va a almacenar el valor en base a lo que indique el usuario. Y ahora simplemente procedemos a imprimir esto que tenemos. Y basta recordar que no es necesario en Python almacenar, guardar toda esta impresión dentro de unos paréntesis. Simplemente se puede hacer así, de esta manera. O también se puede utilizar la doble comilla, pero pues es más factible a mi manera utilizar la comilla simple. Bueno, simplemente ahora decimos que resultado, que el monto inicial, ponemos el valor. Otro tip, simplemente a la hora de concatenar una variable a una impresión, simplemente, pues como sabemos, basta simplemente con hacer esto, digámoslo así, ¿cierto? Pero resulta que en la IDLE normal de Python este dato se va a mostrar con todo y comas, y pues realmente es engorroso, no me gusta mucho. Simplemente, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos eliminar esto? Simplemente es convertir esta variable en string. ¿Cómo se hace? Sencillo, simplemente colocamos más, en este caso no sería un coma sino un más, str, que es equivalente a string, y encerramos entre paréntesis a la variable. Luego tenemos que el monto inicial de tanto invertido a tantos meses, ahí iría el tiempo
que sería en este caso, volvamos a hacer lo mismo, str meses, qué pena. Y no olviden que como hay una relación entre, la relación entre esta cadena de caracteres y la variable es un más, o la coma, dependiendo del caso, se debe colocar a los dos lados en caso de que se siga digitando en la misma línea. Esto para evitar errores de impresión. Invertido a tanto tiempo equivale, o podemos decir equivale a tantos meses, para que quede más completo, equivale a, aquí ponemos la función guardada que almacenamos en la variable resultado. Miren, simplemente resultado. Aquí, como ven, no puse un más porque evidentemente no hay más, no habría más código después de llamar a esta variable, de concatenarla a este código. Entonces simplemente se deja así. Monto inicial invertido a tantos meses equivale a tanto. Listo. Ahora simplemente vamos a comprobar que esto haya quedado bien. Aquí en PyCharm simplemente damos acá. Entonces dice, digita el monto inicial a invertir. Vamos a manejar números cerrados para facilitar y para que se note más la impresión del ejercicio. Vamos a digitar que el monto son 100, digámoslo. Digita el tiempo de inversión, digámoslo que lo invertimos a 10 meses. Digita la tasa de interés mensual, 10%. Y nos dice que el monto inicial de 100 invertido a 10 meses equivale a tanto, a 10.100. Aunque aquí me lo está concatenando como es un string, pero eso realmente es un float. Para mostrarlo mejor podríamos dejarlo normal con la coma, a ver en qué cambia. Dejémoslo así, nomás con la coma, a ver qué pasa. Vamos a ejecutar, ¿sí? Colocamos lo mismo, 10, 10. Observamos que sale lo mismo y lo podemos definir como float, pero pues realmente no vale la pena. Listo. Ahora, teniendo este problema, procedemos simplemente a implementarlo. Vamos a PCInt. Ahora procedemos simplemente a definir, pues en PCInt, si es necesario definir las variables que vamos a utilizar durante la ejecución del programa. Aquí podemos definir, digamos, cap, mes, tasa y t. Vamos a definirlas como reales, dado que pues pueden dar valores flotantes. Como sabemos, básicamente para llamar a una función en PCInt basta con salir del proceso principal, o donde se encontraría el código principal, y en la esquina inferior derecha darle clic aquí en la ventana subproceso, y aquí se creará automáticamente la función, la cual se definirá más adelante. Bueno, aquí ya la definimos en el ejercicio anterior. Sabemos que la variable de retorno en este caso pues, es OPC, o la que almacenamos en Python como return. El nombre de la función, pongámosle result, igual como le pusimos en Python. El argumento lo mismo, cx. En este caso aquí no se puede utilizar y porque es un conector que se utiliza para las condiciones. Entonces vamos a decir x, a y c. Listo. Aquí lo mismo. Como es un subproceso o un código independiente del principal, hay que volver a definir las variables que vamos a utilizar dentro del código. Definimos, en este caso, interés y OPC. Definámosla como reales para evitar complicaciones. Ahora, si podemos proceder a hacer los cálculos, que sería interés, como sabemos. Y recordemos que el igual es diferente, equivale a esto. Es igual a
que sería igual a A por C, que serían los meses por la tasa de interés, ¿cierto? Y ahora decimos que ahora sí, operación es igual a interés por X, en este caso, que sería el monto inicial de inversión, más el monto inicial, lo cual nos arrojaría el resultado total. Ya, simplemente basta con hacer esto. Y ahora simplemente procedemos a solicitar al usuario los datos. Vamos a PyCharm para copiar esto, ahorrar un poco de tiempo. Incluso ya estamos un poco pasados. Guardamos esta entrada de datos como cap. Recuerden el punto y coma para todo tipo de condición. Digite el tiempo de inversión. Leer mes, en este caso. Escribir ahora solicitamos al usuario la tasa de interés mensual. Y ahora lo almacenamos como tasa. Volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para convertir esta tasa ingresada por el usuario por la tasa equivalente correcta para hacer el cálculo. Entonces decimos si tasa es menor a 10, entonces sabemos que T es igual a 0.01 por tasa, dos puntos de punto y coma, y si no, pues T es igual a 0.1 por tasa. Listo. Ya teniendo esos parámetros, procedemos a llamar a la función, la cual almacenamos en otra variable. Resultado, podríamos decirlo así, es igual a llamamos a la función por el nombre, que es result, y los parámetros que vamos a ejecutar en este caso, que sería cap, mes y t. Luego de haber llamado a la función, procedemos finalmente a la impresión de los datos. Digámoslo, saquémoslo de aquí. A ver. Monto inicial. En este caso, como sabemos, en PCI no se manejan mases, simplemente manejan comas. Sí. Y recordemos que en realidad se maneja es la comilla doble. Y esto si va entre paréntesis con sus respectivos punto y coma. Nos dice que hay un error.
Resulta que el error era básicamente por manejar paréntesis, porque a la hora de imprimir datos no se manejan paréntesis. Ahora vamos a verificar que evidentemente esté correcto el programa. Necesitamos los mismos datos que necesitamos en Python: 100, 10, 10. La variable resultado no está definida. ¿Por qué pasa? Pues al comienzo definí las demás, pero no definí el resultado. La definimos rápidamente. Ahora sí, ejecutamos el programa. Ok, monto inicial 100 intervertido 10 meses equivale a 1100. Y comprobamos que evidentemente está correcto el cálculo. Ahora procedemos a ejecutarlo en MATLAB. Bueno, en MATLAB hay un caso especial. Ocurre que la función no se puede realizar dentro del mismo script. Necesitamos necesariamente darle aquí y crear una función, aunque realmente es un script, pero pues ya con la plantilla puesta, por decirlo de alguna manera. Aquí dentro de esto definimos los argumentos de salida o la variable que va a retornar, que funciona como un retro, como lo haría en Python. Definimos que la variable de salida va a ser OPC, digámoslo así. Este sería el nombre de la función. Y cuando a la hora de guardar ese archivo debe tener el mismo nombre que le vamos a poner a la función. En este caso lo vamos a guardar como, pongamos el nombre del punto, problema 4, aunque el ejercicio lo va a poner un nombre muy similar. Y los argumentos de entrada, como dije anteriormente, podríamos ser X, Y, Z. Listo. Otra cosa, digamos, para los que deseen, digamos, como editar su tema de fondo, le dan aquí en preferencia, le dan aquí en colors, y aquí básicamente pueden modificar todos los tipos de colores para los respectivos tipos de información que se encuentran en el programa, lo que son para las para las condiciones, para los strings, para los errores, para los comentarios, errores de sintaxis, texto de advertencia, y pues los dos colores de fondo, y será el color del texto normal y el color del fondo. De esta manera pues muy brevemente pueden customizar o alterar el tema de su MATLAB. Bueno, siguiendo, definimos lo mismo. Definimos a interés como en este caso Y por Z, que sería el mes por la tasa de interés mensual. Aquí es preferible poner los dos puntos, el punto y coma, porque eso me evitaría que la barra de comandos me muestre lo que ocurre dentro de la variable. Entonces, para simplificar el código de ejecución. Ahora definimos la operación o la variable de salida como interés por X, que sería el monto inicial, como lo definimos previamente, más el monto inicial. Listo. Y ya con esa simple cuestión bastaría para tener la operación lista. Retornamos ahora a el comando general. Voy a juntarlos. Vamos a guardar esta función, y fíjense, automáticamente con el nombre que yo le puse
con este mismo nombre se va a guardar. Listo. Ahora vamos al archivo, juntamos y ahora vamos a solicitar otra vez al usuario sus datos. Y como el ingreso de datos para MATLAB y para Python en este caso es la misma, y también la sintaxis es muy similar, vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Entonces, solicitamos el monto inicial, el tiempo y la tasa de interés, y le hacemos unas pequeñas modificaciones. En este caso, el else if en este caso se representaría así. Perdón, pegado. Y recuerden que MATLAB sí maneja una condición de finalización que iría a continuación acá. Listo. Ahora después de esto llamamos a la función nuevamente y ahora simplemente ejecutamos, mandamos a imprimir esto, F. Manejamos la comilla simple igual que en Python. Entonces el monto inicial, aquí simplemente basta con poner valor, símbolo de porcentaje, y D en este caso, que D que hace referencia a un tipo de dato int. F, por ejemplo, es un tipo de dato float, S es un tipo de dato string, y así sucesivamente. En este caso, que hace referencia a D invertido a D en este caso, porque en este valor, en esos valores se van a almacenar, o sea, bueno, se van a mostrar los valores de las variables que voy a concatenar a continuación. Invertido a tantos meses, monto inicial invertido a tantos meses equivale a tantos, equivale a tanto, dejémoslo así simplemente. Y ahora, después de haber digitado esto, simplemente después de la comilla final y entre el paréntesis definimos las variables que queremos que se impriman en esta condición. Entonces decimos que la primera variable va en orden, se supone que va en orden así como lo escribimos en ese mismo orden, se digitan las variables. En este caso, monto inicial D, que equivaldría a cap, luego mes, que equivaldría al tiempo, y luego a resultado, que sería la concatenación de la función. Simplemente procedemos a guardar el archivo, problema 4.4, pero le quitamos una barrita y ejecutamos. Digito el monto inicial a convertir 100, igual los mismos parámetros. Hay que tener en cuenta los dos puntos, por eso es que sucede eso, es para evitar que se muestren los datos que voy ingresando. Listo, voy otra vez a reiniciar esto. Para finalizar una ejecución de código simplemente basta con oprimir control C y finalizar la ejecución del programa, y volvemos a dar F5 o acá en Run para reinicializar el programa. Digita el monto inicial 100, tiempo de inversión 10 meses, la tasa de interés 10%. Hay un error en la llamada de la función, el cual vamos a analizar. Es interesante que sucedan este tipo de errores, que nos permite entender más claramente el por qué genera esto. Fíjense en el error mío, porque llamé la función tal cual como la llamé en Python y en PCInt, pero resulta que el nombre de la función es este, y ahí está el error. Simplemente enviamos esto y ejecutamos de nuevo. Ahora, el monto inicial a invertir 100, tiempo de inversión 10 meses, tasa de interés 10%, y
Monto inicial 100 invertido 10 meses equivale a 10.100 y comprobamos que evidentemente está perfecto el cálculo. Y de esta manera concluimos el desarrollo del problema en MATLAB y procederemos finalmente a desarrollarlo en Java. Bueno, debido a cuestiones de tiempo, como podemos observar, he desarrollado rápidamente el programa en Java. Básicamente, la creación, ¿cómo consta la creación de una función en Java? Simplemente definimos public static y el tipo de dato de la variable de salida. Hay que definir siempre, pues aparte de la variable de salida, el tipo de dato que caracteriza la variable de salida. En este caso, para evitar complicaciones, pues las definí todas como float, y adentro de los parámetros hay que definir cada variable de acuerdo también a su tipo. A diferencia de las demás condiciones que, digamos, colocan el corchetico después de la condición o de los parámetros, en una función se colocan debajo. Y como empecé, evidentemente hay que definir nuevamente las variables que están dentro de la función. Se hacen los respectivos cálculos y igual que en Python se guarda la variable. Igualmente acá definí inicialmente las variables que fue a utilizar. Se solicitan al usuario los datos. Se crea la condición para la correcta obtención de la tasa de interés mensual. Se llama la función. En este caso sería igual como si se llamaría en Python o en MATLAB. Y se genera la impresión. Cabe recalcar también que aquí en Java el símbolo de concatenación, a diferencia de Python o de MATLAB, es el más. Es el más en comparación de la coma de MATLAB y Python o psint. Y simplemente se procede a hacer igualmente la concatenación de los datos y vamos a comprobar que evidentemente esté perfecto el programa. Necesitamos los mismos datos de siempre: 100, 10 meses y 10% de interés. Monto inicial 100 invertido 10 meses equivale a 1100. Probamos que está perfecto y con esto damos por finalizado este ejercicio. Espero les haya gustado. Hasta luego, que tengan un buen día.